El discurso de Milei en Davos, Suiza, sigue dando que hablar y ha provocado un debate, yo creo que muy saludable, en diversas partes del mundo, acerca de quienes están de acuerdo con sus posiciones y quienes no. Yo he hecho un video anteriormente en que no estoy de acuerdo con la parte de su discurso en el que señala que no existen fallas de mercado. Evidentemente se ha querido, sí existen fallas de mercado, porque si algo no tiene fallas es perfecto, vamos a seguir con los conceptos. Si algo es perfecto, funciona tal como la teoría dice que debería funcionar. Y en el video anterior demostré que los mercados muchas veces, lamentablemente, tienen imperfecciones. Algunos de los partidarios o seguidores de Milley han señalado, corrigiendo a Milley, sin decirlo, pero corrigiéndolo en la práctica, que en todo caso, si existen fallas del mercado, es el mercado el que debe corregirlas y no el Estado. No estamos en un segundo aspecto de la discusión, admitiendo que hay fallas de mercado, ¿quién debe corregirlas? Entonces, algunos de los, eh, digamos, eh, opinólogos que han desarrollado una explicación a partir del discurso de Milley dicen, bueno, en todo caso, si hay fallas, por lo cual están reconociendo que pueden haber fallas, de hecho las hay, entonces que las corrija el propio mercado. Una especie de automatismo o orden natural, como alguna vez hemos estudiado en varias teorías. Yo tengo aquí los dos libros más importantes de, de Adam Smith, ¿no? Teoría de los sentimientos morales, que fue su libro previo, su libro filosófico, y Riqueza de las Naciones. Es el famoso libro donde plantea su teoría en 1770, la mitad del siglo XVIII, inicio de la Revolución Industrial, un mundo que cambiaba, un sistema capitalista que empezó. Y aquí tengo otro extraordinario libro, ¿no? La libertad de elegir de Milton Friedman, cuyo capítulo, El poder del mercado, es una joya de argumentación pedagógica, cómo funcionan los precios y cómo funciona la oferta y la demanda en un mercado libre. Pero de la lectura de estos textos me queda claro el concepto, me queda claro lo que, digamos, significa, lo que hay detrás, la naturaleza. Me queda claro también que hay temas que no manejan por sí mismos. Y entonces ahí es donde viene, cuando hay imperfecciones o cuando hay temas que no son manejados por el mercado, ¿no? Viene la intervención del Estado. Y lo que ha pasado, insisto, es que los estados, los gobiernos, con la capacidad que les da el Estado, han fallado en muchas de las tareas que les tocan. Y en lugar de ayudar a este proceso, que podemos estar de acuerdo con mi ley, han generado más bien problemas, trabas y en algunos casos han complicado tremendamente la situación de la propia población. En la foto que tengo de fondo de este video están pues los grandes pensadores del libre mercado, están Adam Smith, von Hayek, von Mises, el propio Milton Friedman. Yo creo que todos ellos han sido extraordinarios pensadores y tenemos mucho que leer y aprender de ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, los casos de países, la experiencia de los países en 2 siglos o en 2 siglos y medio nos indica que hay que buscar un matiz en este debate. Insistir en que solo el Estado, o los comunistas efectivamente creían, ¿no? Debe asignar los recursos, debe apropiarse de los medios de producción, debe controlar los precios, debe poner subsidios. O solo el mercado libremente, sin Estado, puede hacer esa tarea, creo que ya es una discusión que en buena parte no la necesitamos. Necesitamos, a beneficio de todos, de nuestros países y de nuestras poblaciones, ver cómo ayudamos al mercado a funcionar y cómo hacemos que el Estado, que tiene que existir por muchas razones, no sea ese Estado burocrático, anquilosado, el leviatán famoso de Hobbes, ¿no? Hace la vida imposible, controla, no es comunista, pero igual genera problemas, trabas, ciudadanos y empresarios, cuando debían ser al revés. ¿Cómo hacemos? Entonces, ayudemos de la mejor forma posible a que los mercados funcionen eficientemente, competitivamente, y ahí efectivamente el mercado tiene sus propias reglas, y hagamos que los estados sean estados
que funcionen también, no para intervenir los mercados, sino para hacer su tarea de cara al desarrollo y a la mejora de vida o el bienestar, como decimos, de los ciudadanos. Hay que pasar de estos estados tan fallidos, que son estados incompetentes, disfuncionales, los llamo yo, a un nuevo estado, un nuevo perfil del estado con sus matices en cada país, porque no hay reglas flat o únicas, ¿no? Pero un nuevo estado que tenga en cuenta los cambios que vienen ocurriendo en el siglo XXI y que haga su tarea eficientemente, como de en cierta forma lo hacen en muchos casos países que hoy están en los primeros rankings de cuanto indicador hay a nivel mundial y que no son países que han abandonado los estados, sino que han hecho estados eficientes, transparentes, tal vez más pequeños, aunque hay algunos grandes, pero también eficientes, ¿no? Y estamos entonces hablando de un esquema que es un matiz al centro y no en las polarizaciones en las que algunos nos quieren llevar. No, y he leído atentamente varias de las reacciones que ha tenido el discurso de Milei. Como yo he tenido una también, me he preocupado de sistematizar por dónde van quienes lo defienden o quienes lo atacan. Para aquellos que toman, digamos, sin ningún debate el pensamiento de Milei y lo dan como cierto, yo tengo algunas preguntas. Repito, el Estado tiene un papel que no es el del mercado. El mercado tiene su papel y ahí no debe entrar el Estado. Pero el Estado tiene tareas que no ha cumplido bien. Por el contrario, ha creado problemas que han significado incluso mayor pobreza que la que se pretendía. Pero de ahí a decir que no debe haber ya Estado, ya es un tema que no guarda relación con lo que es posible. Entonces, primera pregunta, para quienes están en esa línea, la línea de mi ley, la línea ideológica, me refiero. ¿Hubiera salido Estados Unidos de la crisis financiera reciente del año 2008 y siguientes años si el Estado norteamericano no hubiera tomado la decisión de salvar, de rescatar con dinero público a los principales bancos norteamericanos que prácticamente estaban quebrados? Según este pensamiento libertario, es el mercado el que debió resolver el problema, a costa de acrecentar una crisis financiera y económica mundial que hubiera sido ya de una consecuencia inimaginable. El Estado norteamericano tuvo que entrar a salvar los bancos, porque ese problema no lo generó el Estado norteamericano, lo generaron los bancos o fondos que dieron sin mayor evaluación unos créditos hipotecarios a personas que nunca debieron ser evaluadas como sujetos de crédito. Un error del mercado, un error también de la regulación que el Estado debe ejercer para evitar esa situación. Pero se produjo la famosa crisis subprime, que al final terminó no siendo una crisis de préstamos basura, sino terminó siendo una crisis mundial que nos afectó a todos y que de alguna manera algunos países, por ejemplo en Europa, todavía no han salido. Entonces, en el Estado eso se hubiera podido resolver y el problema lo generó el Estado o lo generó el mercado. En este caso, demostrando que el mercado falla en muchas ocasiones. Segunda pregunta. Gracias a Dios y a la ciencia, hoy día los seres humanos vivimos en promedio más que hace 50 años. La esperanza de vida después de los 65 años es hoy día mayor, llega casi a los 80 años en la mayoría de países y en algunos países se acerca incluso a los 100 años. Gente vive más y por otro lado tenemos gente joven que no quiere casarse, que no quiere tener hijos, o que quiere tener un solo hijo y a edades ya límite. Entonces, lo que era la pirámide de la población ancha abajo y estrecha arriba, ahora se está ampliando arriba y se está estrechando abajo. Eso rompe cualquier sistema de pensiones que se calcula décadas atrás con una pirámide poblacional que más o menos da una tendencia de cómo iba a crecer la población y por lo tanto cuáles debían ser los aportes de los trabajadores mientras trabajaban, cuál el tiempo de sus aportes y cuál la edad de jubilación. Ahora, todos los sistemas de jubilación están en crisis porque la pirámide poblacional ya no es pirámide, por lo menos ya no tiene esa forma. Entonces, según el pensamiento libertario, pues debe resolverlo el mercado. ¿Qué va a resolver?
el mercado si tengo millones de personas en todos los países del mundo que ya están jubilados, ya dejaron de trabajar, que están viviendo de una pensión que ellos pensaban les iba a alcanzar para sus años de vida? Además, son más años de vida, felizmente, pero no están financiados esos más años de vida, ¿no? Algunos libertarios me podrían decir, entonces los cálculos fallaron, debieron ser los privados los que hicieran el buen cálculo actuarial hace 50 o 60 años. Bueno, podría ser, es una hipótesis, pero no fue así. Lo concreto es ahora, ¿qué hacemos con esos millones de jubilados o de pensionistas cuyas pensiones no alcanzan para vivir dignamente? Dejamos que el libre mercado decida. Eso es concreto. La mayoría de los sistemas pensionarios están subsidiados. ¿Qué quieren? Y esas pensiones no existan, que esos pensionistas no vivan dignamente, por lo menos con algún tipo de subsidio que permita que tengan lo mínimo a esas edades donde ya no se puede producir como antes. Tercera pregunta. En la reciente pandemia, que nos afectó a todos y donde murieron millones de seres humanos, se emplearon vacunas y las muertes y los contagios disminuyeron sensiblemente cuando las vacunas empezaron a funcionar. Hay algunos antivacunas, bueno, no voy a entrar en ese tema. Lo concreto, lo estadístico, lo real, que la curva de muertes y de contagios bajó cuando se empezaron a poner las vacunas. ¿Y de dónde salieron las vacunas? De unos laboratorios que son privados y de la negociación de los estados, de los países, de los gobiernos, para que esas vacunas se puedan comprar conjuntamente, ¿no? Y dárselas gratuitamente a la población. Tema de supervivencia. Eso que, según los libertarios, debería haberlo hecho el mercado. ¿A qué precios? Hubieran muerto muchísimos más. Entonces, ahí lo dejo. Cuarto, ¿hubiera podido el gran líder de Singapur, Lee Kuan Yew, hacer el extraordinario, digamos, eh, desarrollo que hoy admiramos en Singapur si no hubiera dirigido como primer ministro un Estado que justamente facilitó las cosas, que justamente bajó los controles, que justamente liberalizó y facilitó los procedimientos e hizo eficiente al Estado? Podría haber desarrollado Singapur desde el punto en el que se encontraba antes de Lee Kuan Yew hasta el momento actual, ¿no? Si el Estado fuera precisamente el que ayudara a generar esa confianza en los inversionistas privados para generar competitividad. Quinto, ¿pudieran los países y las economías mantenerse con cierta estabilidad, es decir, sin inflaciones que no se pueden manejar y que son el peor impuesto que existe? Ataca a todos sin importar si eres pobre o tienes plata. La inflación igual te quita capacidad adquisitiva. ¿Podrían funcionar los países y sus economías con un manejo de precios solo de mercado sin la capacidad del Banco Central, o sea, del Estado a través de los bancos centrales, de emitir lo que tenga que emitir y no más que eso, o potestad única de ese Banco Central? En la idea de los libertarios y de Milley, incluso esa tarea debe dejarse al libre mercado. Bueno, eso es retroceder en casi toda la teoría monetaria vinculada a estos aspectos. Ni Milton Friedman, el gran premio Nobel, se atrevió a decir tanto. Creía en un menor Estado. Incluso señalaba que parte de la crisis del 29 se generó precisamente por las equivocaciones de las políticas que se aplicaron. Sexto, hoy tenemos muchas enfermedades que incluso la Organización Mundial de la Salud la llama enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, Alzheimer y otros tipos de demencia, las enfermedades mentales. Un grupo no es lo único. Esas enfermedades no están incluidas en ningún seguro privado o público, no están incluidas. Pero ahora me dedico a los privados. Por supuesto, tampoco están reaseguradas esas aseguradoras por este tipo de enfermedades que hasta el nombre ya lo sugiere, se llaman raras. Pero existen. Y ahora con población cada vez más longeva se van evidenciando mucho más. ¿Qué hacemos? Vemos que el mercado decida que esas personas, bueno,
sean tratadas no por su Alzheimer o por otra enfermedad rara, sino por ya un tema de diabetes o de hipertensión, que será ya un tema crónico en el que sí pudiera haber, digamos, una cobertura de seguros, cuando está diagnosticado que el problema es esta enfermedad rara. ¿Lo dejamos al libre mercado? ¿O los gobiernos intervienen, negocian con las compañías de seguros y con la Organización Mundial de la Salud para ir siendo más coherente esta mayor vida que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, vida con dignidad, ¿no? Los créditos se dan solamente hasta edades muy tempranas ya estos promedios de edades. O sea que la gente vive más, pero vive sin ser sujeto de crédito, sin seguro y viviendo un poco precariamente de lo que recibe como pensión o de lo que recibe de su familia, si es que lo recibe. ¿El mercado debe decidirlo solo o los estados deben preocuparse por esa población que va creciendo de manera importante? En muchos países, el Perú es uno de ellos, tenemos importante población pobre que aunque crezcamos fuertemente e invirtamos con la inversión privada como debe hacerse, no van a participar del mercado ni van a beneficiarse en el corto plazo porque están incomunicados, físicamente incomunicados y además con precariedad en servicios básicos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Decimos, bueno, quizás ellos no lo hagan, pero sus hijos sí se educarán y entonces eso permitirá a la futura generación. ¿Y qué sé con las personas actuales? Tienen que seguir viviendo así hasta que se mueran. Entonces, 7 preguntas. Tengo más, pero más bien invito a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que hagan sus propias preguntas. El debate no es mercado solo o Estado solo. No, esas son dos posiciones extremas que ya han demostrado que no funcionan. Hay que buscar una combinación. El mercado libre, ¿sí? Funcionando como dice la teoría, lo mejor que se puede, hace su tarea. La inversión privada es la que genera los empleos fundamentalmente en un país, a su riesgo, tomando sus decisiones, ¿no? Y el Estado garantizando que eso se facilite, facilitando la vida a los ciudadanos y a los empresarios, pero también cuidando de los más vulnerables que no están en ese circuito, por obvias razones, regulando cuando hay que regular, ¿no? Y proveyendo bienes públicos, educación, salud, seguridad, infraestructura, justicia, y dando un rumbo, un elemento estratégico, que es lo que demuestran la mayoría de los países exitosos tienen y que es lo que ha logrado en parte explicar los resultados que hoy. Es más difícil hablar hacia el centro, pero más fácil es radicalizarse. Pero el problema es que cuando llegue el día siguiente, me refiero al día que ya no estás en el discurso ni en la campaña y tienes que empezar a tomar decisiones, ¿cómo lo traduces eso? Señor Milei, usted dijo a voz en cuello cuando era candidato que no iba a haber Banco Central, que lo iba a desaparecer y que iba a desaparecer el peso argentino y convertirlo en dólar. ¿Dónde está? ¿Está usted el presidente? Está sencillo. Usted tiene que convencer a otra parte de la población que no votó por usted y que tiene sus líderes, eso es bueno. Y no solamente su decisión. No votó el 100% de los argentinos por usted. En democracia, aunque haya un voto más, es totalmente válido. Usted es el presidente constitucional, legítimo, y además, como he dicho siempre, yo creo que usted debe triunfar ahí en Argentina, para bien de los argentinos, pero hay que acomodar su discurso a lo que se puede hacer. Claramente, yo sigo viendo al Banco Central argentino y sigo viendo que hay pesos. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero sobre todo, para concretar, necesitamos ese discurso ideológicamente de mucho contenido, de mucho impacto, tenga también políticas públicas concretas que puedan aplicarse el tema. Muchas gracias.